Bueno gente, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar un poco de lo que fue mi primera, segunda, tercera y cuarta visita de obra como estudiante de ingeniería civil. Y nada, les voy a ir comentando un poco cuáles eran las similitudes, diferencias y bueno, las principales características de cada visita. Así que nada, vamos. Bueno, la primera visita es a un barrio que está en proceso de construcción del IPB, del Instituto Provincial de Vivienda de la provincia de San Juan. Y nada, a partir de ahora voy a mostrarles un poco cuáles son las características del sistema constructivo que habían empleado en el lugar y otras características, y luego las vamos a comparar finalmente con las otras construcciones. Bueno, inicialmente al ingresar a la obra podemos encontrar un poco el acopio de materiales como maderas para apuntalamiento de losa, cámaras de inspección para las cloacas y el pañol y otra parte del obrador, que es donde se guardan las herramientas y los materiales que necesitan protección y resguardo de posibles hurtos o de las condiciones climáticas externas. Bueno, un poco ahora nos vamos a acercar a ver lo que son los materiales y madera para apuntalamiento o encofrado que se necesitan para poder desarrollar la obra. Algo más que podemos encontrar justo al ingreso de la obra, después del lugar donde se acopian las maderas, es los arios que se utilizan como la arena gruesa. Ahora sí ya pasamos a lo que son la base de cimentación de la casa. Podemos ver vigas de fundación que ya se encuentran hormigonadas, podemos ver las columnas de encadenamiento lateral para el levantamiento de mampostería, y también podemos ver que ya se encuentra, antes de haber hecho el contrapiso, ya se encuentran instaladas las tuberías para el desagüe de agua de desecho, es decir que el sistema de cloaca ya está instalado y después se ha construido lo que vendría a ser el contrapiso. Bueno, el hierro que se utiliza para esta casa es hierro del 8. Acá podemos ver, una vez que ya se ha terminado de hormigonar las vigas de cimentación y el contrapiso ya está listo, podemos comenzar con el pegado de la mampostería. Es importante destacar que en esta etapa del proceso constructivo es de gran importancia realizar una capa aisladora, la cual tiene 2 centímetros de espesor y se realiza con la función de evitar que la humedad suba a través del fenómeno de capilaridad a través de los muros, ya sean de ladrillo macizo o ladrillo cerámico hueco, y luego comenzar con la segunda y última etapa, que es el emplantillado. Es la primera hilada de mampostería y servirá como una guía para el levantamiento de los muros. Los mampuestos se dispondrán formando juntas horizontales continuas y juntas verticales discontinuas. Esto es para formar el famoso trabe del ladrillo. Cabe destacar que es de gran importancia de que el espesor máximo de las juntas no debe superar los 2 centímetros. Algo que quiero comentar es que esta elección de mampostería, ladrillo, cerámico hueco se debe a que es una construcción de tipo obra pública, y estos elementos constructivos tienen que pasar por una certificación de calidad que esté comprobada y también industrializada, porque si no los elementos no se podrían utilizar en dicha obra. A diferencia de los ladrillos convencionales que son macizos, estos ladrillos macizos no pasan por un proceso de certificación ni tampoco se los pone a prueba de resistencia, sino que son más bien artesanales. Es decir que estos ladrillos ya se encuentran industrializados. Acá podemos observar uno de estos ladrillos. Bueno, podemos observar en esta imagen el apuntalamiento realizado con palos rollizos en lo que vendría a ser el encofrado de una losa maciza. Se utiliza este tipo de cerramiento o sistema de cerramiento horizontal porque al ser 90 casas las que se deben construir, se pueden reutilizar los elementos
que se utilizaron en el encofrado, como los fenólicos y los puntales de palo rollizo. A la hora de realizar una obra de este tipo de envergadura, es necesario considerar los costos de madera, que suelen ser los más elevados en el proceso inicial de construcción. Entonces, al ser numerosas las casas y que todas tienen la misma planta, y es un proceso de construcción repetitivo, por decirlo así, se utiliza este tipo de sistema de cerramiento horizontal porque es más fácil de volver a repetir y más barato y económico porque se pueden reutilizar los elementos con los que se encofraron anteriormente otras casas. Es verdad que estos fenólicos suelen tener un número limitado de veces que se pueden reutilizar. Algo que hay que destacar es que este tipo de fenólicos se le puede incorporar algún tipo de lubricante que permita el desencofrado fácilmente. Este tipo de cerramiento horizontal o sistema de cerramiento horizontal como es la losa de hormigón maciza también utiliza una armadura de hierro que sale a partir del cálculo, cuyo diámetro sale a partir del cálculo, y que también hay que comentar que es la encargada de resistir los esfuerzos de tracción y que el hormigón es el encargado de resistir los esfuerzos de compresión. El tipo de hormigón que se utiliza para el llenado y encofrado de este tipo de losa es un tipo de hormigón estructural H17. También es un dato importante que 10 horas después de que se ha colocado el hormigón, se debe comenzar con el curado del hormigón, es decir, que se va a incorporar agua para que este hormigón estructural más esta humedad extra alcance el hormigón la máxima resistencia que puede conseguir. Pero para que este hormigón alcance esa máxima resistencia necesita agua. Si nosotros no le incorporamos agua, el hormigón va a empezar a agrietarse y eso no es beneficioso para la losa. Sin importar de que tenga una estructura metálica o una armadura metálica, es importante que se incorpore agua unas 10 horas después de que se ha volcado o colocado el hormigón en la losa. El apuntalamiento, es decir, el sostenimiento a través de palos rollizos y los fenólicos, se dispondrán o no se sacarán del lugar durante 28 días hasta asegurar de que la losa ha alcanzado una capacidad de resistencia suficiente como para autosustentarse y para mantenerse por sí misma. Bueno, en estas últimas imágenes podemos observar que se está por comenzar con el revoque grueso y luego el revoque fino. Podemos observar que ya se encuentran una especie de fajas en la pared que sirven de guía para que luego cuando se empiecen a colocar las distintas capas de revestimiento se pueda llegar a alcanzar una superficie que sea completamente lisa y que esté a plomo. Así que nada, bueno, esto sería lo último que comento de esta primera visita de obra. Bueno, a partir de aquí comienza la segunda visita de obra. Quería comentarles que esta es una visita a una infraestructura que iba a ser un edificio. Lo que podemos observar es que se encuentra en etapa de cimentación profunda, es decir, que podemos observar el subsuelo y las cimentaciones que corresponden a una estructura de tal envergadura. Y bueno, acá mucho lo que vamos a poder observar es estructura y todavía no hay nada de mampostería, así que solamente en esta etapa nos vamos a quedar en los cimientos y vamos a poder observar algunas características de las cimentaciones de un edificio construido en una zona sísmica como es el de la provincia de San Juan. Algo que me parece interesante mencionar es que los hierros de las distintas armaduras y también para las distintas columnas de carga ya vienen doblados de fábrica. No es que el doblado se realiza acá en la construcción, sino que ya vienen con su ángulo correspondiente de dobladura, ya sea para viga de carga, para columna, etcétera, para viga de fundación, etcétera. Algo muy importante a tener en cuenta cuando se va a realizar una obra es realizar un estudio de suelo, que eso nos permite determinar la capacidad portante que tiene el mismo, y eso es un dato importante porque eso nos permite calcular a partir de este dato más el dato de las cargas que van a soportar las distintas columnas de carga, que sería el peso propio del edificio y bueno, y otras características como el comportamiento ante los sismos y otras cosas,
pero lo importante es que a partir de del dato de la capacidad portante del suelo que se obtiene al realizar un estudio de suelo, podemos determinar qué tipo de cimentación vamos a utilizar. Eso es muy importante. O sea, a partir de este dato, capacidad portante del suelo que se obtiene a partir del estudio del tipo de suelo, más el dato del tipo de carga que va a resistir el edificio, ya sean dinámicas o estáticas, la suma de estas dos nos van a determinar el tipo de carga al que va a estar sometida la estructura. Estas nos van a permitir determinar el tipo de cimentación que vamos a utilizar para el proceso constructivo del edificio, que sería clave en cualquier tipo de construcción, porque obviamente si no tenemos las bases de nuestra estructura no podemos comenzar a construir. Bueno, un poco lo que pasó en esta estructura, en esta construcción, es que podemos encontrar al nivel de subsuelo un tipo de suelo que es más bien granular, es decir, que es de gran tamaño y que tiene la tendencia a desmoronarse. Por eso, si podemos prestar atención, podemos observar en las paredes de esas zanjas de cimentación que se encuentran chicoteadas, es decir, que tienen un recubrimiento a partir de una base de cemento y arena para que no se comience a desmoronar los laterales durante el proceso constructivo. Porque si se desmoronan y nosotros luego tenemos que rellenar todo eso con cemento, vamos a gastar mayor cantidad de cemento. También podemos ver que también hay juntas de dilatación hechas de polietileno expandido, que son pedazos de tergopoles de grandes tamaños. No sé si se llega a apreciar, pero eso blanco que podemos notar allá cerca de las cimentaciones, de las columnas de carga, son juntas de dilatación de tergopol. Bueno, también podemos observar en las zonas colindantes con los vecinos y acá cercano a nosotros una especie de colocación de una membrana impermeable que permite evitar que la humedad del vecino se introduzca al edificio, por decirlo así. Otra característica es que en la parte superficial del suelo de esta zona de construcción había un suelo del tipo adhesivo y por lo tanto se tuvo que hacer un muro de contención con ladrillo colocado en posición de panderete para evitar que se desmoronara a medida que se iban haciendo las excavaciones. Un poco ahí que estamos viendo podemos observar cómo se ha realizado el encofrado de este tipo de sistema constructivo, que el tipo de sistema constructivo empleado para la construcción de este edificio es del tipo aporticado, es decir, que las estructuras de mampostería no van a soportar cargas ni transmitir cargas, sino que toda la estructura se va a comportar monolíticamente, pero las cargas se van a transmitir únicamente por las columnas de carga, de arrostramiento, las vigas de fundación. Los cerramientos verticales no van a soportar ningún tipo de esfuerzo y tampoco van a servir como muro de carga, por decirlo así, sino que el sistema que se está utilizando para construir este edificio es aporticado, que quiere decir que las cargas se transmiten a través de columnas de carga, vigas de arrostramiento, vigas de fundación, columnas de encadenado inferior y superior. Las estructuras laterales de cerramiento vertical no realizan ningún tipo de trabajo en la estructura. Bueno, esos puntales que podemos ver allá en ese encofrado son puntales del tipo ajustable telescópico, para tener en cuenta. Después los vamos a volver a ver más adelante. Bueno, a continuación vamos a poder ver un poco más de cerca lo que les comentaba del chicoteo que se hace en las paredes laterales de esa zanja de cimentación para evitar que se siga desmoronando el suelo o las paredes laterales.
Bueno, a continuación vamos a poder ver un poco el desencofrado que están realizando los operarios de esta columna de carga. Y nada, apreciar un poco cómo está completamente lisa en su totalidad y no podemos ver o observar huecos en el interior ni nada por el estilo. Eso significa que cuando se ha llenado con el hormigón se tiene que haber realizado algún tipo de proceso de vibrado, que es muy importante realizarlo para que no queden espacios vacíos y bueno, que después eso pueda generar problemas en la columna de carga. Así que nada, es un poco comentarles eso. Bueno, un poco comentarles ahora es este muro que se hace para contener la capa superior del suelo y poder seguir con la excavación sin tener problemas de enmoronamiento. También podemos observar una membrana que sirve para evitar el traslado o el pase de humedad de un lado al otro, desde el suelo a los cimientos. Bueno, a continuación un poco podemos observar también los laterales colindantes con el vecino, como también se ha colocado esta especie de membrana para evitar que la humedad del vecino ingrese a la estructura o edificio principal. Acá en los laterales podemos observar un poco cómo es el cerrado de la zona de construcción. Bueno, y un poco podemos ver también la maquinaria en donde se trabaja para armar los encofrados y conexiones de electricidad. Hasta acá ha llegado la segunda visita. Bueno, a continuación, tercera y cuarta visita la voy a colocar en otro video porque este ya se hizo bastante largo. Bueno gente, como ya saben, no olviden suscribirse, pasarse por mi otro video y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. No olviden suscribirse.